Hoy es mi cumpleaños y vamos a hacer una torta. Lo mejor de todo es que no vamos a ensuciar ni un plato. Así como lo escuchaste, hoy estoy cumpliendo años y se me ocurrió la idea de hacer una torta para que todos podamos celebrar. Y por supuesto la vamos a hacer con React. Una torta frontend, buenísima. No engorda, no tiene gluten, no tiene nada porque realmente la torta no existe. Y aquí está mi torta virtual que la he hecho con una aplicación para también cortarla en partecitas. Es una interfaz muy sencilla, hay un par de inputs por aquí para escoger la cantidad de personas en la que quiero dividir equitativamente la torta. Entonces si por ejemplo yo quiero repartirla entre 6 personas, escojo 6 y le digo slice equally. La torta se divide en 6 partes iguales. Tenemos aquí abajo el botón de reset. Y bueno, también podemos customizar la torta. Podemos escoger el frosting, que hasta ahora solamente tengo 3. El de strawberry o fresa, vainilla o chocolate. Y también le podemos agregar sprinkles, que son básicamente estos puntitos que ves ahí en la pantalla. Pero claro, eso no es todo lo que podemos hacer con esta torta virtual Frontend React Mama. También vamos a tener la posibilidad de dividir nosotros la torta a nuestro antojo. Entonces, ¿cómo es eso? Hacemos un clic sobre la torta y eso nos va a empezar como a dar la línea de corte. Y hacemos otro clic para fijar la línea de corte. Y si la queremos volver a cortar, repetimos el procedimiento. Ah, y también se me había olvidado que la torta te dice cuántas personas van a comer si lo haces de forma dinámica. Entonces, si yo divido la torta, por ejemplo, en 2 partes, me dice aquí arriba, 2 personas van a comer. Y si voy repartiendo la torta y la voy cortando en más pedacitos, me dicen cuántas personas más van a comer de aquí, que en este caso van a ser 12. Entonces, en este video vamos a empezar a construir la aplicación desde cero por partes. Dame un segundo que me tengo que poner esto porque ya uno está en cierta edad. Los 3 pasos que vamos a hacer en este video van a ser dibujar el círculo para representar la torta. Vamos a dibujar líneas sobre ese círculo que vayan desde el centro de la torta hacia los bordes de la torta. Y por último vamos a detectar clics sobre el espacio de la torta. Bueno, este es el punto de entrada de la aplicación. Este es mi componente app y tengo un componente que se llama Cake Slicing App. El componente de Cake Slicing App, vamos a entrar a él y el componente es muy sencillo. Lo mantuve todo en un solo componente por cuestiones de facilidad, pero es una aplicación que no tiene más de 200 y algo de líneas. Entonces no es extenso, sí tiene ciertas complejidades porque bueno, sobre todo ese sistema de dinámicamente escoger dónde vamos a cortar la torta tiene su cuestión. Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a esconder la aplicación final, la Cake Slicing App, y voy a hacer un componente solo desde cero para empezar a agregar cosas. A ese componente lo vamos a llamar Just Cake y voy a esconder el Cake Slicing App, lo voy a comentar junto con su import statement para sencillamente ver nada en la aplicación. La aplicación tiene un CSS también que automáticamente me centra todo en la pantalla para que tengamos más facilidad. Hay muchas maneras de dibujar sobre cualquier explorador. Tenemos la opción de Canvas, tenemos librerías que podemos usar directamente y también tenemos la opción del SVG, que es la etiqueta con la que yo me voy a manejar, al menos en estos tutoriales. SVG significa Scalable Vector Graphic y básicamente con esta etiqueta nosotros podemos dibujar. Piensa que el SVG te da una especie de canvas, de lienzo, en el que tú vas a poder ejecutar comandos para poder dibujar sobre él. Para facilitarnos un poquito más la vida, vamos a definir los límites de donde vamos a trabajar. Es decir, yo quiero ver visiblemente dónde está ese lienzo sobre el que yo voy a dibujar. Entonces vamos a hacer un width y le vamos a hacer 400 para trabajar con números redondos. Un height de 400 también. Y le vamos a dar un borde que se lo vamos a pasar por la etiqueta de estilo. Y ese border va a tener un píxel solid white. Salvamos todo esto y ahora ya podemos ver el canvas directamente sobre la pantalla. Inclusive, para mantener todo un poquito más ordenado, podría crear una constante que me indique el lado
del canvas, así que le puedo llamar algo así como longitud o length, mejor dicho, en 400, y luego vengo acá y lo sustituyo por eso. Esto es por si acaso quiero hacer operaciones en el futuro que tengan que referenciar ese valor de 400, lo que hago es que directamente lo relaciono con la variable. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es dibujar mi torta, mi círculo, y nosotros vamos a usar la etiqueta circle para eso. Entonces vamos a dibujar un circulito. Esta etiqueta necesita de ciertas propiedades para poder dibujar el círculo. Dónde va a estar, la posición, el radio, todas estas cosas. Y yo para esto quiero brevemente hablar sobre el sistema de coordenadas de un buscador como Chrome. El sistema de coordenadas convencional, que nosotros conocemos como el cartesiano, consiste en dos líneas que se cruzan entre sí, y el cruce de esas dos líneas representa el punto 0, 0. 0 en horizontal, 0 en vertical. Pero en programación eso no es así. En este caso, el sistema de eje de coordenadas empieza en la esquina superior izquierda. Ese es el 0, 0. Y los valores positivos, porque siempre son positivos, empiezan del 0 a la derecha en X y del 0 abajo en Y. Quizás esta representación les ayude a entender mejor, donde cada uno de estos cuadritos representa la posición en X y Y de cada cosa. Entonces, si yo de repente quisiera colocar un cuadrito en la posición 5, 5, lo colocaría aquí. Si lo quisiera colocar en el 0, 0, estaría aquí. Si lo quisiera colocar en la posición 10, 5, estaría exactamente acá. Por supuesto, en programación no tendemos mucho a especificar exactamente con píxeles las coordenadas que queremos hacer, porque siempre trabajamos a algún tipo de referencia. Por ejemplo, quiero que esté en la mitad, quiero que esté 3/4, quiero que esté a 5 unidades de esto, etcétera, etcétera. En este caso, al menos en este primer video, vamos a colocar las cosas a mano para que tengamos una idea de cómo funciona el sistema de coordenadas cartesiano dentro de un browser. Y como les comenté antes, tengo un CSS que ya se encarga de centrar la mayoría de las cosas, porque, por ejemplo, se preguntarán este cuadro, ¿cómo llegó al centro? ¿Lo posicioné con X, Y, etcétera? No, sencillamente aquí hay una posición referencial. Ahí le estoy diciendo con CSS, quiero que lo coloques en el medio de lo vertical y lo horizontal. Pero para poder dibujar el círculo y sobre todo la línea que va a dibujar o que va a representar el trazo del corte de la torta, vamos a necesitar coordenadas. La buena noticia es que al nosotros hacer un SVG, ya este contenedor nos da un nuevo sistema de posicionamientos que es igual al del browser, pero empieza en otro lugar distinto. Y en nuestro caso, empieza en la esquina superior izquierda, así como en el browser, pero empieza en la esquina superior izquierda del cuadro o del contenedor que nosotros acabamos de dibujar, que en este caso sería aquí. Entonces, si yo quiero dibujar un círculo, lo que le tengo que decir es dónde quiero que esté su centro, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vamos a empezar con un 0, 0. Esas propiedades se llaman CX, y le vamos a decir que es igual a 0, y CY, que también va a ser igual a 0. Esto todavía no me va a dar nada del círculo porque le tengo que decir también el radio, y para poderlo verlo mejor tengo que decirle el color que quiero que tenga. De radio vamos a escoger, para que todo sea ilustrativo, la mitad de la longitud del cuadrado. Entonces, en ese caso ya puedo empezar a referenciar cosas, y en este caso voy a colocar length entre 2, que esto creo que se llama R y no radio. Y por último, para decirle el color, voy a usar la propiedad fill, que quiero que en este caso sea white. Entonces cuando salve eso, voy a ver esto que está acá, esta media lunita, ¿verdad? O esta luna 1/4, 4/4. No soy muy experto en planetas yo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Tengo un círculo que está empezando en este 0, 0 con un radio de esta longitud entre 2 y en la parte de afuera del SVG se esconde. Entonces vamos a empezar a moverlo al centro. Vamos a empezar primero moviéndolo en el eje de las X. Yo quiero que mi centro sea length entre 2. Entonces voy a copiar esto para colocarlo en el medio del borde del cuadro. Ahí casi lo tenemos. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el centro Y. Vamos a reemplazar este 0 por length entre 2.
Y ahí centramos el círculo totalmente. Como yo tengo muchos stocks, voy a hacer que el radio del círculo no sea exactamente 400 porque me molesta personalmente que el borde del círculo esté llegando acá. Aparte, si le quiero dar un borde al círculo más adelante, como que se va a salir. Entonces quiero que sea un poquito más chiquito. Así que lo puedo colocar bien sea a mano o referencial. Pero yo lo voy a hacer con una constante. Que le vamos a colocar el nombre de radius. Y en este caso va a ser 300. Y luego este numerito o esta variable se la voy a pasar directamente acá. No, perdón. Radius, quiero que el diámetro sea 300. Entonces el radio quiero que sea 150. Ahí está, perfecto. Entonces ya está. Tenemos la primera parte de dibujar un círculo. Vamos a lo siguiente ahora, que va a ser lo más complicado de todo. Lo voy a poner en el medio para hacer un sándwich difícil. En donde tengo tapa fácil, relleno difícil. Y bueno, eso difícil va a ser dibujar una línea que vaya desde el centro del círculo hasta el borde del círculo, ¿ok? Para dibujar líneas nos vamos a mantener dentro del SVG, de nuestro canvas, y vamos a usar la etiqueta que se llama Path. Es muy tranquila ella, me da mucha paz. Entonces, escribimos Path, la autocerramos, y esto por supuesto de vuelta no nos va a dar nada. Path es similar a Circle, es decir, que necesita ciertos comandos o propiedades para poder dibujarse, pero son un poquito distintos. Una línea, a diferencia de un círculo, solamente necesita de un punto, la información de un punto a otro, de a dónde se va a dibujar. Y HTML también nos pide que especifiquemos el punto de partida, es decir, si yo tuviera un lápiz, ¿dónde voy a empezar a dibujar? Y en este caso nosotros sabemos que es en el centro del círculo y más o menos tenemos una idea de dónde va a ser eso porque sabemos la longitud, sabemos que la mitad son 200 y si queremos posicionar algo en el centro de todo esto podemos seguir aplicando el mismo ejemplo de length entre 2. Pero aquí es donde la cosa se pone un poquito complicada porque resulta que path solamente nos deja especificar un argumento que se llama D. Y D significa direction. Hacia dónde nosotros queremos que esta línea esté, a dónde queremos que se dibuje, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese valor de D luce de esta manera. Esto no lo inventé yo, perdón. ¿Qué significa este jeroglífico? Ustedes se estarán preguntando. Y es más sencillo de lo que parece. La primera parte, que consiste en la M y estos dos números separados por coma, significa el punto de partida de donde nosotros queremos que esta línea se empiece a dibujar. La M significa move porque es como que si el punto de partida nosotros decimos, bueno, muévete a esta dirección. Yo he colocado acá a mano que se va a mover al 200-200, que yo sé muy bien que es la mitad del cuadrado, tanto en vertical como en horizontal. Y luego la letra L, que creo que significa line, representa las coordenadas de hacia dónde yo quiero que esa línea se dibuje, es decir, tanto en X como en Y. Voy a tener un conjunto de 4 puntos entonces, dónde quiero que empiece y dónde quiero que termine. Y en este caso yo le he dicho que quiero que termine en el 0, 0, que si bien recordamos es en la esquina superior izquierda de nuestro contenedor SVG. Faltan 2 parámetros más para poder ver la línea, que es el color de la línea y el grosor de la línea. Stroke y stroke width. A stroke le paso un color y al stroke width le paso un número que yo quiero que sea el grosor. Entonces ahora sí, cuando salve esto, voy a ver una línea que va desde el centro de mi SVG, que también coincide con el centro del círculo, hacia la coordenada 0, 0. Y estamos casi a punto de terminar con esto. Se viene una parte un poquito complicada, pero vamos a salir de esto ilesos. ¿Cómo hago yo para dibujar una línea que vaya del centro del círculo al borde del círculo? Y hay dos respuestas para eso. Una respuesta fácil y una respuesta que va a ser un poquito más trigonométricamente elaborada. ¿Cuál es la respuesta fácil? Por lógica, yo puedo deducir hacia dónde yo quiero que esa línea esté. Como he trabajado con numeritos bastante redondos, yo puedo hacer una matemática sencilla para dibujar una línea que vaya del centro a, por ejemplo, este punto que está acá. Yo puedo deducir cuánto vale estas coordenadas. Yo tengo mi 0, 0 ya. Yo de aquí el M no lo voy a mover, pero sí voy a jugar con estos valores de L. Sabemos que el primer valor es dónde quiero que esté horizontalmente
y el segundo valor es donde quiero que esté verticalmente. Entonces vamos a dibujar primero una línea que vaya del centro del círculo hacia el borde del cuadrado. ¿Cuál es el valor aproximado de la mitad del lado del cuadrado? Va a ser lo que sabemos, L entre 2, length entre 2, que vendría siendo 200. Entonces si yo le cambio el 0 por 200, lo que va a pasar es que ahora esa línea se dibuja horizontalmente casi, paralela al eje de las X. Y yo también puedo deducir el valor de la coordenada que está acá, porque si yo sé que esto vale 150 y la mitad completa me vale 200, entonces esta coordenada que está acá vendrían siendo 50 en el eje de las X. Es decir, que si yo vengo acá y a la L le coloco 50, entonces ahora yo he dibujado una línea del centro al borde. Y antes de pasar al tercer y último paso del video, yo lanzo la pregunta: ¿cómo hago yo para dibujar una línea que vaya desde el centro del círculo hacia cualquier punto de la circunferencia? Y aquí no hay mucha lógica que podamos usar, porque yo bien sé que esto es 50, pero yo no sé cuánto es esto exactamente. O sea, yo podría quizás deducir este punto de acá, y podría ser que 50, puede ser que 75, por ejemplo. Y para detectar el valor de la coordenada, de dónde va a estar este punto alrededor de toda la circunferencia de esta figura, vamos a tener que usar trigonometría. Pero no te asustes, porque no tenemos que hacer nosotros el cálculo. Yo le pedí a ChatGPT que me hiciera una función que se encargara de eso, y gentilmente me la dio. Y por supuesto le agradecí cuando me la dio y le dije que me gustaba, que me servía, que gracias por todo, y que si en el futuro vienen, por favor, que me perdonen porque estoy siendo muy educado. Y esa función luce de esta manera. Se llama GenerateSliceLine. Es una función que toma como parámetro un ángulo representado en un número y va a devolver un string. Y ese string va a tener esta misma estructura que ustedes están viendo aquí. Es decir, nosotros vamos a construir con valores dinámicos ese string y después le vamos a pasar el resultado de esa información a D. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirle a D que va a ser igual a lo que sea que GenerateSliceLine me haya producido. Y acá le voy a dar un valor inicial que va a ser 0. Vamos a meternos muy por encima sobre lo que hace esta función. Esta función genera dos valores, que es final de X y final de Y, es decir, a dónde quiero que esté, y va a usar matemática de coseno y seno, que la tenemos disponible en el objeto math de JavaScript. Va a agarrar un montón de cosas, la va a multiplicar por radios, etcétera, etcétera, y después va a pasarle, ¿verdad? Nosotros antes teníamos M 200, que vendría siendo length entre 2, interpolado con estos valores nuevos, que van a ser cualquiera según el ángulo que nosotros le estemos pasando acá. Porque este ángulo que nosotros le vamos a pasar, este número, va a sacarle el coseno y el seno, etcétera, etcétera. En fin, perdón, que me estoy yendo por la tangente de todo esto. Vamos a ver qué pasa cuando yo ejecute este código con el ángulo 0. Ok, me va ahora a dibujar una línea que va a estar al ángulo 0 de esta circunferencia. ¿Qué pasa si yo le digo que me lo genere al ángulo 25, por ejemplo? Entonces ahí va subiendo un poquito más. ¿Qué pasa si le digo que esté a 45? Ahí entonces, bueno, él hace su cálculo y él ve cómo hace para dibujarla, pero ahí básicamente ustedes ven que está como, o sea, si yo dibujara el ángulo recto, así, esto podría estar en la mitad, no lo sé, tampoco me importa. Pero con tal de que yo le puedo seguir dando valores random, como 19, me va a dibujar algo, 190 me va a dibujar otra cosa, 300 me va a dibujar otra cosa. Pero ahora yo tengo una manera programática de dibujar una línea que vaya siempre del centro de mi figura hacia el borde. O sea, esto no se está pasando. Si yo le cambio el color del stroke a red, no se pasa. Y le voy a dar un poquito más de grosor a esto para que lo puedan ver bien. No pasa nada, no se pasa del círculo ahora. Y ahora tenemos nuestro punto número 2 listo. Y podemos pasar fácilmente al número 3, el más fácil de todos, cómo hacer para detectar un clic dentro del círculo. Y es sencillo, vamos a especificar una propiedad que se llama literalmente onClick, que se la vamos a pasar al círculo. Entonces todos los clics
que nosotros hagamos dentro del círculo, JavaScript y el browser son súper inteligentes como para saber que si yo hago un clic dentro de esta figura, me la va a detectar dentro de esta figura y ya. Y por ahora nosotros solo le vamos a decir que nos haga un console log de inside the circle. Ahora, para yo poder ver esto, necesito abrir las DevTools, donde tengo la consola. Y ahora, si yo hago un clic dentro de eso, voy a ver ese mensajito que había especificado allá. Entonces, fíjate algo. Yo voy a hacer un clic fuera, primero del cuadrado, y fuera del círculo, mejor dicho. No pasa nada, ¿no? Clic, 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 clic. Ahora, si hago un clic dentro del círculo, inside the circle. Si hago un clic fuera, no pasa nada. Si hago un clic, ahora tengo dos mensajes de inside the circle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera. Y esta va a ser la base fundacional para que nosotros podamos construir toda nuestra torta y toda nuestra aplicación con todos los features que les mostré al principio del video. Ahora yo tengo cómo detectar un clic. Yo después voy a especificar cómo hacer que esa línea dinámicamente se rote, cómo hacer el cálculo de cuántas personas comieron, etcétera, etcétera. Pero por ahora, esto es todo lo que podemos hacer. Si algo no quedó claro de esto, déjenmelo en los comentarios, y si de repente hay un montón de dudas, podemos hacer un video revisando todos estos pasos, porque sé que es un montón, sé que puede ser muy difícil y abrumador de mencionar la palabra trigonometría y de repente coseno y seno. Pero sí te recuerdo que estas cosas yo las generé con inteligencia artificial. O sea, yo solamente le dije, yo quiero detectar una línea que nos salga del círculo y tal, y ChatGPT se encargó de decirme, esto es así. Y si la buscara en internet, seguro la conseguiría también. Pero yo, por mi cuenta, no voy a dar nunca con un resultado como ese. And that's okay, la verdad. Mi trabajo consiste en buscar la solución, no necesariamente en saberla en el tope de mi cabeza. Y parte de mi proceso de solving problems consiste en buscar en internet. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, my name is Jay Kulei. Si no te gustó, my name is Nina Bolina Brown. Y nos vemos en la siguiente parte. Chao.